En el número 1, Jimmy Morales, desobediente. La Corte de Constitucionalidad en Guatemala dio su fallo en el que ordena al presidente Jimmy Morales permitir el ingreso al territorio guatemalteco de él o la comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Sin embargo, el gobierno de Morales ratificó que no permitirá el ingreso al país del jefe de la comisión, pero sí permitirá el ingreso de otro comisionado o comisionada que no sea Iván Velázquez. La canciller Sandra Jovel anunció el envío de una nota diplomática para que la ONU envíe propuestas de candidatos para estar al frente de la CICIG. Este es el primer tema de la noche. Vamos a profundizar en los hechos. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Morales CICIG. El hashtag esta noche es Conclu Morales CICIG. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, con esa etiqueta Conclu Morales CICIG. Pregunta, ¿el presidente Jimmy Morales es un desobediente por no acatar el fallo de la Corte de Constitucionalidad? ¿O va más allá? ¿Está incurriendo en un delito? Iván Velázquez, jefe de la CICIG, ¿puede o no puede volver a Guatemala? O mejor dicho, ¿debe volver a Guatemala por órdenes de la Corte? Mire, el gobierno de Guatemala, con Jimmy Morales al frente, dice que no, que Iván Velázquez no puede volver a Guatemala. Ahora, la Corte de Constitucionalidad del país, el máximo tribunal de Guatemala, falló en sentido contrario. El alto tribunal se pronunció este domingo y lo hizo a favor de Iván Velázquez, es decir, para que regrese al país. Los magistrados, por unanimidad, decretaron que se permita la entrada del comisionado de la CICIG a Guatemala. ¿Qué fue lo que dispuso la Corte? Ponga atención. Dispuso que el presidente Jimmy Morales debe negociar con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, hasta agotar las vías de diálogo. Que se permita el ingreso a territorio nacional del comisionado o comisionada de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Que se incumple el fallo desde que no se permita el ingreso a Guatemala del comisionado. Que la orden no es solo para Morales, también la recibe el director general del Instituto Guatemalteco de Migración y la coordinadora de la Subdirección de Control Migratorio. Así, sencillita y simple la resolución de la Corte de Constitucionalidad, se la presenté ahí. Claro, son muchas más páginas donde hacen el planteamiento legal. Ahora, el veredicto, pues parece muy claro, es muy claro, ¿no? Que se permita el regreso del comisionado de la CICIG a la República de Guatemala. Es decir, que Iván Velázquez debe volver a Guatemala ya, según la Corte de Constitucionalidad. Pero como le decía, el gobierno de Morales se niega a admitir su reingreso y hace su propia interpretación de la resolución. Sí, no nada más no va en el sentido de la resolución, sino que hace su propia interpretación. Si no, escuche usted lo que dijo Jorge Luis Donado, que es el Procurador General de la República. Ponga atención. La resolución de la Corte de Constitucionalidad, a la cual hemos hecho referencia, en ningún momento establece que el presidente tenga o se le ordena al presidente permitir el ingreso del señor Iván Velázquez. Es cierto que la Corte de Constitucionalidad nunca menciona el nombre de Iván Velázquez, pero sí al comisionado o comisionada de la CICIG. Y quien está en funciones en ese cargo es hasta ahora, hasta hoy, hasta el domingo que se dio el fallo de la Corte de Constitucionalidad, Iván Velázquez. Él es el comisionado de la CICIG. De hecho, hace unos días Antonio Guterres, secretario general de la ONU, confirmó a Velázquez en el cargo. La sentencia entiende que el acuerdo de creación de la CICIG, además, sigue vigente. Por ende, el mandato de Iván Velázquez también. El presidente Morales ordenó remitir una nota diplomática a la Secretaría General de la ONU. Sí, no solo va en contra de la Corte de Constitucionalidad, no, el gobierno de Guatemala quiere que en las próximas 48 horas la ONU proponga nuevos candidatos para ocupar el puesto de Velázquez y recuerda que el nombramiento debe contar con la aprobación del gobierno de Guatemala. Tradúzcase en con la aprobación del presidente Jimmy Morales.
Esta nota también pide a Guterres que cumpla con su función de facilitador. De no hacerlo, dice la nota diplomática, se le atribuirán las responsabilidades por la falta de designación. Finalmente, la resolución de la Corte recuerda varias cosas importantes. Que las decisiones de la Corte de Constitucionalidad son vinculantes. No se pueden recurrir y, por tanto, deben ser acatadas. ¿Qué pasa si se incumplen? Se genera responsabilidad legal. Entonces, de acuerdo con este fallo, el presidente Jimmy Morales y las máximas autoridades migratorias estarían en desacato. Sin embargo, la fiscal general María Consuelo Porras no investigará al presidente ni a los funcionarios de migración, a menos que la Corte de Constitucionalidad, otra vez, así lo decida. Es decir, según Porras, según la fiscal, la Corte ahora debe decidir si se incumplió o no lo resuelto por los magistrados. Es decir, de nuevo han puesto la responsabilidad en manos de la Corte de Constitucionalidad. Le regresaron la pelota al lado de la cancha. Vamos con nuestra Michelle Mendoza, mi colega, que contra viento y marea sigue de cerca y a detalle esta cobertura. ¿Cómo estás, Michelle? Buenas noches. Te pongo, como siempre, toda la atención. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Así es. Esa era la pregunta que nos llevó justamente a buscar en ese momento a la fiscal general, saber por qué algunas organizaciones incluso pues se habían pronunciado con respecto de si no se había cometido un delito en flagrancia, tomando en cuenta esta resolución tan clara que tuvieron los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, que sigue esperar ahora que sean los magistrados quienes determinen si hay o no desacato, que sigue después de eso buscar ya la comisión de algún posible delito y certificarlo conducente ya con el Ministerio Público a los funcionarios en cuestión. En este caso, Enrique Degenhardt, el ministro de Gobernación, Sandra Jovel, canciller de Guatemala, y también en este caso el Procurador General de la Nación, a quien tú te referías hace algunos momentos. Pero antes que la fiscal emitiera esta conferencia de prensa, una organización civil acompañada por UDEFEGUA, quienes defienden a los derechos humanos en este país, pues ellos presentaron ya una denuncia de tipo penal ante el Ministerio Público, denunciando desacato por parte de estos funcionarios, quienes, como tú mencionabas, pues tuvieron ya una postura bastante clara. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues hemos visto que las redes sociales se han volcado a este tipo de opiniones y a la interpretación que se podría haber generado por parte del gobierno, tomando en cuenta que Gloria Porras, magistrada de la Corte de Constitucionalidad, quien formó parte de esta decisión unánime, dijo a un medio de comunicación este domingo por la noche que en efecto no había ningún impedimento para permitirle el ingreso al comisionado contra la impunidad, Iván Velázquez. Otra cosa que llama la atención es que en el convenio que fue establecido entre Naciones Unidas y Guatemala dice que la persona que debe elegir a la persona que presidirá la Comisión Internacional debe ser el secretario general de Naciones Unidas, es decir, no puede ser un listado el que recibe el gobierno de Guatemala y de esa cuenta poder decidir quién va o quién podría ser el nuevo titular. Otra situación, el próximo 20 de septiembre se dará un paso más por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, liderada por Lenina García. Hay una movilización masiva que se está convocando incluso a nivel de organizaciones sociales para manifestarse en rechazo a estas nuevas decisiones del gobierno de Guatemala. Fernando. Michelle, muchísimas gracias por la información. Aquí hay un dato muy importante que la gente debe conocer, Michelle. En cualquier momento regreso contigo. Estamos conectados todavía contigo por cualquier cosa que ocurra. Gracias, Michelle. Le decía yo, aquí hay un dato muy importante que la gente debe conocer. Si se ha tomado alguien la molestia de leer pues el expediente completo, ¿no? Es el 4207-2018 de la Corte de Constitucionalidad. Lo dice muy claro esto también, esto es para la fiscal Porras, que dice que la decisión del incumplimiento o cumplimiento de lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad compete con exclusividad a la Corte de Constitucionalidad, que ellos tienen que definir, ¿no? Si se cumple o se incumple. Bueno,
Le voy a leer esto que dice el expediente de la Corte de Constitucionalidad. Se considerará incumplida la orden contenida en la literal anterior en el momento en el que no se permite el ingreso al territorio guatemalteco del comisionado o de la comisionada, el cual deberá efectuarse, como se afirmó, atendiendo lo regulado en el acuerdo internacional mencionado. Aquí está la respuesta, incluso para la fiscal Porras. Se considerará incumplida la orden contenida en la literal anterior en el momento en el que no se permite el ingreso al territorio guatemalteco del comisionado o de la comisionada. Es decir, que de acuerdo a la Corte de Constitucionalidad, en este momento se ha incumplido la orden contenida. Aquí lo dejan estipulado. Si no se permite la entrada, está incumplido. ¿Qué tendrá que decir la Corte si ya lo anticipaba, parecer? Bueno. Hay muchas otras preguntas. ¿Está justificado eso, precisamente, que el Ministerio Público no actúe de oficio cuando aquí estipula la Corte que de no autorizarse la entrada ya se está incumpliendo? ¿Por qué el Ministerio Público no actúa de oficio en contra de quienes no acataron el fallo de la Corte de Constitucionalidad? ¿Cederá la ONU ante este ultimátum del gobierno de reemplazar al comisionado Velázquez en 48 horas, como lo confirmó la secretaria, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel? Más aún, la pregunta, ¿debería ceder la ONU? ¿Ratificará la Corte de Constitucionalidad el incumplimiento de Jimmy Morales, que ya está sentado aquí? A pesar de lo que diga Porras, ¿eh? Vamos a hablar de esto y más con mi invitada. Le doy la bienvenida a Claudia Escobar, es exmagistrada de la Corte de la Sala de Apelaciones de Guatemala, que nos acompaña desde Washington. Déjeme darle un antecedente. Desde 2014, la jueza Escobar vive fuera de su país por haber realizado una grabación donde se escuchaba al expresidente del Congreso de la República de Guatemala, Gudy Rivera, y al abogado Bernón González, presionarla para emitir una resolución a favor de la entonces vicepresidenta Roxana Valdetti. La exmagistrada hizo una denuncia, ambos fueron arrestados. Al final, como usted sabe, tanto la exvicepresidenta Valdetti como el expresidente Otto Pérez Molina terminaron en la cárcel por el fraude conocido como el caso La Línea. Así que, bueno, pues después de este antecedente, que es muy importante, le doy la bienvenida. Gracias, Claudia Escobar, por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ustedes por ponerle atención a estos temas. Claro que sí, cómo no ponerles atención. Oiga, exmagistrada, yo leí ahora a nuestra audiencia esa parte que está en la página 9 del fallo, el expediente de la Corte de Constitucionalidad, que dice: se considerará incumplida la orden contenida en la literal anterior en el momento en el que no se permita el ingreso al territorio guatemalteco del comisionado o de la comisionada, el cual deberá efectuarse, como se afirmó, atendiendo lo regulado en el acuerdo internacional mencionado. Mi pregunta es, ¿no le quedó claro a la ministra Porras? Aquí ya está diciendo la Corte que en el momento que no se acate eso, se considera como incumplida. ¿Por qué el Ministerio Público responde como responde? La fiscal general le dice, bueno, que ahora determine la Corte Constitucional, si ya lo dice claramente en el acta, en el expediente. Sí, en realidad creo que aquí se está creando un vacío al momento que el Ministerio Público no está actuando de oficio. Yo creo que esto es una situación muy grave, creo que tenemos que recuperar la confianza en las instituciones y para eso hace falta que los funcionarios de las instituciones de justicia actúen conforme el mandato que se les ha otorgado y creo que es urgente que el Ministerio Público tome una decisión más enfática sobre lo que ya resolvió la Corte. La Corte de Constitucionalidad, como usted lo dijo antes, es el máximo tribunal en Guatemala, es quien ha resuelto históricamente los conflictos políticos en los que nos hemos encontrado. En el año 93, cuando un presidente, Serrano Elías, quiso también abolir las instituciones y destituir a los magistrados y destituir a los congresistas, fue la Corte de Constitucionalidad la que resolvió esta situación. El año pasado también, cuando Jimmy Morales declaró non grato al comisionado Velázquez, fue la Corte la que le enmendó la plana al presidente, le dijo, usted no puede hacer eso. Entonces, yo creo que en este momento la Corte de Constitucionalidad ya se pronunció, es muy clara la resolución, no le tenemos que buscar una interpretación donde no la hay. Yo creo que es una resolución que es incluyente.
cuando se está hablando de el comisionado o la comisionada, están incluyendo a cualquier comisionado que se encuentre en una situación igual o similar, porque hoy es Iván Velázquez a quien el presidente está obsesionado con sacar del país, pero podría ser cualquier otro que ocupe esa posición y que lo esté investigando y lo esté señalando por los actos de presunta corrupción en los que él pudiera haber incurrido. Entonces la Corte emite este fallo que para mí es muy claro y no debiera de estar sujeto a la interpretación del presidente porque no le corresponde. Exmagistrada, déjeme ir más allá del plano nacional. Voy a ir al plano supranacional. La Convención de Viena, de la cual Guatemala es firmante. En observancia, aplicación e interpretación de los tratados, en su artículo 27, dice: el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Este artículo también es considerado por la Corte de Constitucionalidad, ¿correcto? Esto es de la Convención de Viena. Sí, claro, o sea, en realidad Guatemala está incumpliendo con un convenio internacional, está incumpliendo con un acuerdo que suscribió el gobierno, no lo suscribió Jimmy Morales. Han pasado ya varios gobiernos durante el cual la CICIG ha estado en el país y esa situación no se había dado antes. Yo creo que ahorita lo que cambia es que Jimmy Morales se ha aliado con todas las personas que están siendo señaladas de corrupción y que están llevando a cabo un plan, un complot para que la CICIG salga del país. Y Jimmy Morales es el instrumento perfecto para poder tratar de sacar a la comisión, pero Guatemala está incurriendo en una grave falta del convenio y de los tratados internacionales. Magistrada, preguntarle a usted, es complicado el tema del presidente. Ahora nos da usted la guía legal, vamos a decirlo así, en el tema del presidente al incumplir precisamente esta decisión, este dictamen de la Corte de Constitucionalidad, pero no es el caso del director general del Instituto Guatemalteco de Migración y de la coordinadora de la Subdirección de Control Migratorio. Estos dos, si el Ministerio Público hubiera accionado como se esperaba, ya que está determinado en la página 9 de esta resolución que ya se ha incumplido la orden, estos dos funcionarios deberían ser, ¿qué? Detenidos, llamados, presentados a un proceso. ¿Qué debería pasar con ellos de inmediato, de acuerdo a lo que ya usted y yo hemos aclarado, ya se incumplió? Sí, yo lo que creo es que tiene que proceder aquí una investigación en contra de ellos. ¿Por qué razones no están permitiendo que ingrese el comisionado? Pero yo creo que va más allá de estos dos funcionarios que usted menciona. Creo que también hay una responsabilidad directa de los ministros de esas carteras. Y una es la ministra Jovial y la otra es el ministro de Gobernación. Ambos salieron hoy en una conferencia de prensa anunciando que no van a permitir que ingrese Iván Velázquez. Eso lo dijo el ministro de Gobernación esta tarde, acompañado por la ministra de Relaciones Exteriores, quien se pronunció en relación a la solicitud que enviaron a la ONU para que nombren a otro comisionado. Esto está totalmente alejado de la resolución de la Corte. Y esta resolución de la Corte la tenemos que vincular también con la resolución del año anterior, en donde se protegió el nombramiento de Iván Velázquez y también se dijo que ninguna autoridad podía entorpecer el trabajo de la comisión. Entonces creo que deben de deducirse responsabilidades penales contra los funcionarios que están entorpeciendo el trabajo de la comisión. Ahí está, responsabilidades penales. Voy a marcar una pausa, exmagistrada. Regreso para continuar hablando con usted acerca de este tema. Por supuesto que estamos al pendiente de los comentarios de nuestra audiencia. Hago una pausa entonces, regreso en un momento. El tema es Jimmy Morales, desobediente. La Corte de Constitucionalidad ordena el regreso de Iván Velázquez a Guatemala. Pero el presidente Morales exige un nuevo comisionado y su gobierno le niega la entrada.